Alexei se despertó a las 6:30, como siempre. Victoria aún dormía, de cara a la pared, con sus cabellos claros esparcidos sobre la almohada. Él se levantó con cuidado, procurando no hacer crujir el parqué, y se dirigió a la cocina. La cafetera empezó a zumbar como de costumbre, la había comprado hacía 2 años, cuando recibió un aumento de sueldo. Victoria le había dicho entonces que una buena máquina era una inversión en calidad de vida. Mientras el café se preparaba, Alexei revisó el correo del trabajo en su teléfono. 3 mensajes de colegas, uno de la dirección, nada urgente. El trabajo a distancia le permitía organizar su día a su antojo, pero aún así prefería empezar temprano. La disciplina, forjada aún en la universidad, no había desaparecido. Buenos días, Victoria apareció en la cocina en bata, estirándose. ¿Ya estás en pie? Como de costumbre. El café está listo. Ella asintió, tomó una taza y se sentó a la mesa. Alexei notó que su esposa parecía cansada, tenía ojeras que no había tenido hacía apenas un mes. ¿Dormiste mal?, preguntó él. Normal. Solo que pienso mucho en el trabajo. Victoria llevaba ya 4 años trabajando como gerente de ventas en un concesionario de coches. Antes rara vez se quejaba de cansancio, pero en las últimas semanas algo había cambiado. Alexei lo achacaba a las fluctuaciones estacionales en las ventas. El otoño era tradicionalmente un periodo complicado. ¿Hay algo en particular que te preocupe? Tenemos un director nuevo. Roman Vladimirovich Sokolov. Ha cambiado muchos procesos, exige que todos nos ajustemos a los nuevos estándares. Alexei sorbió su café y la miró atentamente. Victoria hablaba del trabajo de forma concentrada, pero en su voz sonaba un matiz que no podía descifrar. No era preocupación, ni irritación, era algo distinto. ¿En qué sentido adaptarse? Bueno, ahora nuestros clientes son de otro nivel. Román dice que debemos lucir y comportarnos de una manera que les inspire confianza. La gente de alto valor vende coches de alto valor. Alexei asintió. La lógica era comprensible, en el segmento de lujo, la apariencia realmente importaba. Recordaba cómo Victoria le contaba que había clientes que compraban automóviles por varios millones y esperaban un servicio acorde. ¿Es exigente? Mucho. Pero justo. Román mismo ha recorrido el camino desde gerente hasta director, conoce todos los entresijos. Dice que el éxito solo llega a quienes están dispuestos a trabajar en sí mismos. Victoria terminó su café y se levantó. Alexei la siguió con la mirada. Su esposa se dirigió al baño y él escuchó el ruido del agua. Normalmente se duchaba por la noche, pero hoy había decidido lo contrario. Él volvió al teléfono y abrió el chat de trabajo. Sus colegas discutían un nuevo proyecto, la modernización de la infraestructura de servidores de un gran centro logístico. Alexei era el responsable de la seguridad de datos y la tarea requería una concentración total. Elaboró un plan para el día. Por la mañana, análisis de vulnerabilidades, después de comer, pruebas de nuevos protocolos. Alexei, ¿no has visto mi blusa negra? Victoria salió del baño, envuelta en una toalla. Está colgada en el armario. No esa. La que tiene el cuello blanco. Alexei se levantó y fue al dormitorio. La blusa estaba sobre la silla, recordaba que Victoria la había colgado allí ayer después de lavarla. Aquí está. Gracias. Victoria tomó la blusa y la examinó con atención. Román dice que los detalles crean la imagen. Los clientes se fijan en todo. Ese Román dice muchas cosas, observó Alexei. Victoria se giró bruscamente hacia él. ¿A qué te refieres? Nada en particular. Solo que lo citas muy a menudo. Es nuestro jefe. Es natural que escuche su opinión. En la voz de su esposa apareció un tono defensivo que Alexei conocía bien. Victoria siempre reaccionaba así cuando creía que la criticaban injustamente. No te estoy criticando. Solo lo estoy notando. ¿Notando qué exactamente? Alexei comprendió que la conversación tomaba un rumbo equivocado. No quería discutir por la mañana, ambos tenían un día de trabajo por delante y un conflicto solo arruinaría el humor. Nada. Disculpa si no me expresé bien. Victoria lo miró unos segundos más, luego asintió y empezó a vestirse. Alexei regresó a la cocina y se sentó frente al portátil. La pantalla se encendió, mostrando el escritorio con múltiples carpetas e iconos.
Abrió la terminal y comenzó a revisar los registros del sistema de seguridad. Los números y los códigos lo tranquilizaban. A diferencia de las relaciones humanas, los sistemas informáticos funcionaban según reglas claras. Si algo iba mal, siempre se podía encontrar la causa y eliminarla. Alexei valoraba esta previsibilidad, compensaba el caos de la vida cotidiana. Me voy, Victoria apareció en la cocina, ya completamente vestida. La blusa negra con cuello blanco, una falda oscura, zapatos de tacón bajo. Lucía profesional y atractiva. ¿A qué hora vuelves? Lo habitual. Sobre las 7. Ella se acercó a él y le dio un rápido beso en la mejilla. Alexei sintió el olor de su perfume, ligero, floral. Victoria lo usaba desde hacía varios años, y ese aroma lo asociaba con el hogar y la estabilidad. Que tengas un buen día, dijo él. Tú también. La puerta se cerró, y la casa quedó en silencio. Alexei se quedó solo con el portátil y sus pensamientos matutinos. La conversación sobre el nuevo director lo inquietó un poco, pero no podía explicar por qué. Victoria siempre se tomaba el trabajo muy en serio, y la aparición de un jefe exigente era un motivo natural de preocupación. Volvió al análisis de los registros. El sistema mostraba un funcionamiento estable, ningún intento de acceso sospechoso, ninguna anomalía en el tráfico. Alexei revisaba metódicamente cada parámetro, haciendo anotaciones en su libreta de trabajo. Esta rutina le ayudaba a concentrarse y a distraerse de las vagas preocupaciones. A las 10:30 hizo una pausa y se preparó un segundo café. La casa estaba tranquila, los vecinos ya habían salido a trabajar, sus hijos a la escuela. Alexei amaba esas horas de la mañana en las que podía trabajar sin distracciones. Victoria a veces se quejaba de que él había tenido suerte con el trabajo a distancia, pero él sabía que la disciplina en casa no requería menos esfuerzo que en la oficina. El teléfono vibró, llegó un mensaje de Victoria: olvidé decirte, hoy tenemos una reunión corporativa. Podría quedarme hasta las 8. Alexei respondió, entendido. Miró el reloj y recalculó mentalmente sus planes para la noche. Podría preparar algo sencillo, pasta con verduras o pollo con arroz. A Victoria no le gustaba la comida pesada después de un largo día de trabajo. El resto de la mañana transcurrió en el trabajo. Alexei completó el análisis de seguridad y comenzó la preparación de un informe para la dirección. Los números se unían en una imagen clara, el sistema funcionaba con normalidad, pero requería la actualización de varios componentes. Elaboró una lista de recomendaciones y las envió al director técnico. A la 1 del mediodía hizo una pausa para comer. Calentó la sopa del día anterior, la comió con pan y volvió a sentarse frente al ordenador. Por delante tenía la segunda mitad del día, probar nuevos protocolos de cifrado. El trabajo exigía atención, pero Alexei lo manejaba con facilidad. Años de experiencia le habían enseñado a ver problemas potenciales antes de que se volvieran críticos. El tiempo pasó volando. A las 6 de la tarde terminó las tareas principales y empezó a preparar la cena. Pollo con verduras, un plato sencillo que a Victoria le gustaba. Alexei cortó zanahorias, cebollas, pimiento morrón y añadió especias. Cocinar lo tranquilizaba casi tanto como programar, las mismas secuencias claras de acciones, el mismo resultado predecible. A las 8 de la tarde Victoria aún no había regresado. Alexei le escribió un mensaje: ¿qué tal? La cena está lista. La respuesta llegó 10 minutos después: la reunión se ha alargado. Llego en media hora. Él puso la comida lista en el horno a fuego mínimo para que no se enfriara. Se sentó en el sillón con un libro, un manual técnico sobre ciberseguridad. La lectura le ayudaba a mantenerse al día con las nuevas tendencias en su profesión. Victoria regresó a las 8:30. Parecía cansada, pero no molesta. ¿Qué tal la reunión?, preguntó Alexei, abrazándola. Larga, pero productiva. Román nos habló sobre los nuevos estándares de trabajo con clientes. Mucha información útil. Se sentaron a cenar. Victoria comió en silencio, comentando de vez en cuando el sabor del plato. Alexei le contó sobre su día de trabajo, pero vio que su esposa escuchaba distraídamente. ¿En qué piensas?, preguntó él. En el trabajo. Román me ha propuesto participar en un nuevo proyecto. Podría ser una buena oportunidad de crecimiento profesional. ¿Qué proyecto? Trabajo con clientes VIP. Un enfoque individual, acompañamiento personal en las transacciones.
Román dice que tengo potencial para esa área. Alexei asintió. Victoria realmente sabía cómo acercarse a la gente, era una de sus principales cualidades profesionales. Suena interesante. ¿Eso significa más responsabilidad? Sí. Y más tiempo. Pero Román promete que el resultado valdrá la pena. Después de cenar, vieron la televisión. Victoria eligió la serie que habían empezado hacía varias semanas. Alexei no siguió mucho la trama, sus pensamientos volvían al trabajo y a los planes para el día siguiente. Junto a él, su esposa, lo que le daba una sensación de estabilidad que valoraba más que nada. A las 11 de la noche se acostaron. Victoria se durmió rápidamente y Alexei se quedó un rato más con los ojos abiertos, analizando el día que había pasado. Todo era como de costumbre, trabajo, casa, conversaciones habituales. Pero algo imperceptible había cambiado, y no podía entender qué era exactamente. Segunda parte. Habían pasado 2 semanas desde que Román Sokolov se convirtió en director regional, y Alexei notó que el horario de Victoria había cambiado. Empezó a ir al trabajo media hora antes y a volver más tarde. Cuando le preguntaba por las razones, su esposa lo explicaba con las nuevas exigencias. Román Vladimirovich dice que las ventas exitosas comienzan con una preparación adecuada, dijo ella en el desayuno del lunes. Ahora hacemos reuniones de planificación cada mañana, discutimos la estrategia de trabajo con los clientes. Alexei asintió, removiendo su café. La lógica era comprensible, el nuevo director quería poner orden y aumentar la eficiencia del equipo. ¿Y por la noche qué te retiene? Revisión de los resultados del día. Román analiza cada reunión, da recomendaciones. Dice que solo así se pueden alcanzar altos resultados. Victoria terminó su café y se levantó de la mesa. Alexei la siguió con la mirada, su esposa parecía concentrada, pero no molesta. Más bien al contrario, en sus movimientos había aparecido una energía nueva. Por cierto, dijo ella, arreglándose el pelo frente al espejo, necesito renovar mi armario. Román dice que nuestra apariencia debe estar a la altura de los clientes. ¿En qué sentido? Bueno, si vendemos coches que valen varios millones, debemos lucir de una manera que inspire confianza a los compradores. La ropa barata crea una impresión equivocada. Alexei comprendía esa lógica. En el segmento de lujo, la apariencia realmente importaba, los clientes esperaban un cierto nivel de servicio y presentación. ¿Cuánto hará falta aproximadamente? No lo sé con exactitud. Román aconseja empezar con un armario básico, unas cuantas blusas de calidad, faldas, zapatos. Luego ya veremos. Después de que ella se fuera, Alexei se sentó frente al ordenador y revisó el presupuesto familiar. Los ingresos eran estables, su sueldo como administrador de sistemas más las comisiones de Victoria por las ventas. Los gastos también eran predecibles, hipoteca, facturas de servicios, comida, gasolina. Quedaba un poco para ocio y ahorros, pero se podían encontrar fondos para renovar el armario. Le escribió un mensaje a su esposa, revisé el presupuesto. Podemos asignar dinero para la ropa. Lo importante es no excederse. La respuesta llegó rápido, gracias por entender. Seré razonable. Por la noche, Victoria regresó con varias bolsas. Alexei la ayudó a entrar las compras y observó con curiosidad cómo su esposa extendía las nuevas prendas sobre la cama. ¿Qué compraste? 2 blusas, una falda y unos zapatos. Victoria le mostró una blusa de seda blanca con puños franceses. Román dice que los detalles crean la imagen. Los clientes se fijan en la calidad de la tela, el corte, los accesorios. Alexei tomó la etiqueta de precio que su esposa aún no había quitado. La blusa costaba el triple de las que Victoria solía comprar antes. Caro, observó él. Pero es una inversión en mi carrera. Román me explicó que ahorrar en la apariencia es ahorrar en futuros ingresos. Victoria se probó la blusa y se volvió hacia el espejo. Lucía realmente elegante, la tela costosa le sentaba muy bien a su figura, resaltando sus virtudes y disimulando sus defectos. Hermosa, admitió Alexei. Mañana me la pondré para trabajar. Tenemos una reunión con un cliente importante, quiere comprar 3 coches para su familia. Al día siguiente, Victoria fue a trabajar con la blusa nueva y regresó de buen humor. ¿Qué tal la reunión?, preguntó Alexei. Excelente. El cliente firmó el contrato por los 3 coches. Román dijo que causé la impresión correcta.
Felicidades. ¿Qué comisión? Considerable. Suficiente para las próximas compras para el armario. Alexei asintió. Si la ropa nueva realmente ayudaba en el trabajo, los gastos se justificaban. Él era una persona racional y comprendía que a veces había que gastar dinero para ganar más. Unos días después, Victoria compró nuevos cosméticos. Cremas caras, base de maquillaje, labial de una marca conocida. Lo explicó con las mismas exigencias sobre la apariencia. Román dice que los clientes nos evalúan subconscientemente por muchos parámetros, dijo ella, aplicándose el nuevo labial frente al espejo. Piel cuidada, maquillaje de calidad, todo esto crea la imagen de una persona exitosa. Alexei observaba cómo su esposa experimentaba con nuevos tonos. Victoria siempre se había cuidado, pero ahora esto había adquirido cierta sistematicidad. Cada mañana pasaba 10 minutos más frente al espejo, seleccionando cuidadosamente los detalles de su atuendo. Ese Román presta mucha atención a la apariencia, observó él. Él entiende la psicología de las ventas. La gente no solo compra el producto, sino también emociones. Si el vendedor parece exitoso, el cliente subconscientemente confía más en él. La lógica era comprensible, pero a Alexei le inquietaba ligeramente la frecuencia con la que Victoria citaba al nuevo director. Román dijo, Román cree, Román explicó, estas frases sonaban cada vez más a menudo en sus conversaciones. El viernes, Victoria le comunicó que se quedaría hasta tarde en el trabajo. Tenemos una cena corporativa con clientes importantes, dijo por teléfono. Román organizó una reunión en un restaurante, quiere demostrar que trabajamos a un alto nivel. ¿A qué hora terminará? No lo sé con exactitud. Estos eventos pueden prolongarse. No me esperes para cenar. Alexei pasó la noche solo, leyendo literatura técnica y trabajando en un proyecto personal, un sistema de monitoreo de red doméstica. Victoria regresó sobre las 11, ligeramente eufórica. ¿Qué tal la cena?, preguntó él. Magnífica. Román eligió un restaurante fabuloso, los clientes estaban encantados. Discutimos varias transacciones importantes. ¿Qué restaurante? No recuerdo el nombre exacto. Algo francés. Un lugar muy caro, pero el ambiente era acorde. Victoria se dirigió al baño y Alexei escuchó el ruido del agua. Se duchó más tiempo de lo habitual, unos 20 minutos. Cuando salió, de ella emanaba el olor de un jabón caro que no tenían en casa. ¿Jabón nuevo?, preguntó él. En el hotel había buenos cosméticos. Decidí usarlos. Se acostaron, y Victoria se durmió rápidamente. Alexei yacía a su lado, reflexionando sobre el día. Algo en el comportamiento de su esposa había cambiado, pero no podía determinar con exactitud qué era. Tal vez, simplemente una adaptación a las nuevas exigencias del trabajo. El fin de semana, Victoria le propuso ir de compras. Necesito algunas cosas más, dijo ella. Román planea más eventos corporativos, y debo estar preparada. Pasaron el sábado en el centro comercial. Victoria se probaba vestidos, zapatos, accesorios. Alexei se sentó en un sillón para visitantes y observaba cómo su esposa elegía la ropa. Sus gustos habían cambiado, antes prefería la ropa práctica, ahora buscaba algo más elegante y caro. ¿Qué te parece este vestido?, preguntó ella, saliendo del probador. Un vestido negro con un escote pronunciado resaltaba su figura y lucía muy impactante. Demasiado impactante para reuniones de trabajo, pensó Alexei. Hermoso. ¿Pero no es demasiado revelador para la oficina? Esto no es para la oficina. Es para cenas corporativas. Román dice que debemos lucir de manera que los clientes se sientan en compañía de gente exitosa. Victoria compró el vestido, y siguieron adelante. En la sección de lencería, eligió varios conjuntos, caros, de encaje, completamente diferentes a los que solía usar antes. ¿Para qué lencería tan bonita?, preguntó Alexei cuando salieron de la tienda. Román dice que la confianza empieza con los detalles que nadie ve. Si una mujer sabe que se ve perfecta en todo, eso se refleja en su comportamiento. En casa, Victoria extendió sus compras y las examinó durante mucho tiempo, planificando qué combinar con qué. Alexei la observaba y sentía una creciente inquietud. Su esposa cambiaba ante sus ojos, y esos cambios estaban relacionados con el nuevo director. Por la noche, mientras veían la televisión, Alexei decidió hablar con ella directamente.
Vika, me parece que prestas demasiada atención a la opinión de ese Román. Victoria se volvió hacia él con sorpresa. ¿A qué te refieres? Lo citas constantemente. Román dijo, Román cree. Como si no tuvieras opinión propia. Es mi jefe. Es natural que escuche sus consejos. Pero tú ya trabajabas en ventas antes que él. Tienes experiencia. Román lleva 15 años en este sector. Él sabe cómo alcanzar el éxito. ¿Por qué debería ignorar su conocimiento? Alexei comprendió que la conversación tomaba un tono defensivo. Victoria percibía sus palabras como una crítica, no como preocupación. No estoy diciendo que debas ignorarlo. Solo me parece que dependes demasiado de su opinión. ¿Depender? Victoria levantó la voz. ¿Me estoy esforzando por desarrollarme profesionalmente y tú lo llamas dependencia? No quise decir eso. ¿Qué quisiste decir entonces? ¿Quieres que me quede en el mismo nivel? ¿Que no aspire a más? Alexei comprendió que la conversación había llegado a un punto muerto. No quería discutir con su esposa, especialmente por una ansiedad tan indefinida. Disculpa. Simplemente me preocupo por ti. No hay de qué preocuparse. Todo está bien. Victoria se volvió hacia la televisión, dando a entender que la conversación había terminado. Alexei se sentó a su lado y sintió como un muro invisible crecía entre ellos. Algo cambiaba en su relación, pero él no sabía cómo detenerlo. Tercera parte. Octubre trajo los primeros cambios serios en el comportamiento de Victoria. Alexei lo notó durante una conversación habitual sobre su jornada laboral. ¿Qué tal la reunión con ese cliente? Preguntó él en la cena. Dijiste que quería comprar un todoterreno para su esposa. Victoria dudó un segundo, removiendo la sopa con la cuchara. ¿Qué cliente? Bueno, el que llamó anteayer. Dijiste que era muy exigente, de una compañía petrolera. Ah, sí. Victoria asintió. La reunión fue bien. Compró el coche. ¿Cuál eligió al final? Dijiste que dudaba entre dos modelos. Uno normal. Blanco. Alexei frunció el ceño. Victoria siempre hablaba de su trabajo con detalle, qué clientes, qué coches, qué particularidades de la transacción, cuánto tiempo le había llevado convencerlos. Ahora sus respuestas eran extrañamente evasivas. ¿Recuerda su nombre? Ayer lo nombraste con su nombre y patronímico. Claro que lo recuerdo. Solo estoy cansada, no quiero entrar en detalles. ¿Cómo se llamaba? Victoria se levantó de la mesa y llevó los platos al fregadero. Vladimir. Vladimir Petrovich. O Pavlovich. No recuerdo el patronímico exacto. Alexei la siguió con la mirada, sintiendo una creciente inquietud. Victoria nunca confundía los nombres de los clientes, tenía una memoria excelente para las personas. Era una de sus cualidades profesionales. ¿Y cómo se llama la compañía? ¿Qué compañía? La petrolera, donde trabaja. No me acuerdo. Un nombre complicado. Alexei dejó la cuchara. Algo en el comportamiento de su esposa había cambiado radicalmente, pero no podía entender qué era exactamente. Al día siguiente, Victoria regresó del trabajo con una pequeña caja en sus manos. ¿Qué es eso? Preguntó Alexei. Un regalo de un cliente. Victoria abrió la caja, mostrando unos pendientes de oro con pequeños diamantes. Estaba muy satisfecho con el servicio. Alexei tomó la caja y examinó cuidadosamente las joyas. Los pendientes parecían caros, claramente no era el tipo de regalo que se suele dar a los vendedores de coches. En el interior de la caja había una etiqueta de una joyería con el precio, 85.000 rublos. Un regalo muy caro. Los clientes no suelen agradecer así. Este es especial. Román dice que cuando trabajamos a un alto nivel, los clientes lo valoran. ¿Román sabe lo del regalo? Claro. Incluso dijo que era una buena señal, significa que estoy construyendo correctamente las relaciones con los compradores. Alexei se quedó pensativo. Le dio curiosidad si realmente los clientes daban regalos tan caros. Decidió verificarlo. ¿Cómo se llamaba ese cliente generoso? Mikhail Sergeyevich, Victoria dudó. Kuznetsov. ¿Qué coche compró? Un todoterreno. Negro. ¿De qué marca? Una normal. Popular.
Alexei notó que Victoria evitaba los detalles concretos. Normalmente, recordaba todo al detalle: marca, modelo, color, equipamiento, precio. Decidió verificar su relato. Encontró el teléfono del concesionario en internet y llamó. Buenas noches, dijo a la secretaria. Soy Mikhail Sergeyevich Kuznetsov. Les compré un coche, me atendió la gerente Victoria. Quería aclarar un punto sobre la documentación. Un momento, lo compruebo. La secretaria guardó silencio. Lo siento, pero ayer Victoria Andreyevna no tramitó ninguna transacción. Estuvo en una reunión externa con un cliente, pero la transacción no se llevó a cabo. ¿Quizás anteayer? Tampoco. Su última transacción fue el lunes. Alexei agradeció y colgó el teléfono. Victoria había mentido. No había ningún Mikhail Sergeyevich Kuznetsov, ni ninguna transacción. Cuando su esposa estaba en casa, decidió no hablarle de la llamada. En su lugar, hizo otra pregunta. Vika, ¿y en qué concesionario trabaja ese Kuznetsov? Dijiste que también era del sector automovilístico. Victoria se quedó inmóvil, cepillándose el pelo. No dije que fuera del sector automovilístico. Sí que lo dijiste. Ayer en la cena. No, no lo dije. Es de una compañía petrolera. Pero anteayer dijiste que era del sector automovilístico. Por eso entendía de coches. Alexei, estás confundiendo las cosas. No me confundo. Tengo buena memoria. Victoria se volvió hacia él con irritación. ¿Para qué me estás interrogando? Estoy cansada, quiero descansar. No te estoy interrogando. Simplemente me intereso por tu trabajo. ¿Te interesas o me estás poniendo a prueba? Alexei comprendió que la conversación volvía a tomar un tono conflictivo. Pero ahora lo sabía con certeza, Victoria estaba mintiendo. Una semana después, apareció un nuevo regalo, un perfume Chanel caro. Luego, un pañuelo Hermès. Victoria explicaba cada regalo como agradecimiento de diferentes clientes, pero Alexei ya no creía en esas historias. Decidió verificar otro relato. Victoria dijo que había recibido el pañuelo de una clienta, una mujer empresaria que compraba un coche para su hija. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Alexei. Yelena Viktorovna Smirnova. ¿Qué coche compró? Uno compacto. Para una chica joven. ¿De qué color? Rojo. Victoria mentía constantemente. Todas sus historias sobre clientes agradecidos eran pura invención. ¿De dónde venían entonces los regalos caros? Por la noche, decidió hablar con su esposa directamente. ¿Cuántos compradores tan agradecidos tienes? Preguntó él mientras veían la televisión. Suficientes. Román dice que un servicio de calidad siempre se recompensa. ¿Pero entiendes que esto parece extraño? Los clientes no regalan joyas que valen decenas de miles de rublos a los vendedores. Victoria se giró bruscamente hacia él. ¿Qué quieres decir? Llamé al concesionario. Comprobé tus historias sobre los clientes. ¿Qué? No hay ningún Kuznetsov. Ni ninguna Smirnova. Miente sobre las transacciones. Victoria palideció. ¿Tú me estabas espiando? Sí. Y descubrí que me mientes. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves tú a mentirme a la cara durante meses? Victoria se levantó del sofá, temblando de rabia. ¿Me estás espiando? Llamas a mi trabajo. Estoy comprobando tus palabras. Y resultaron ser mentira. Tengo derecho a mi vida privada. ¿Qué tiene que ver la vida privada con clientes inventados? Tú no entiendes la especificidad de mi trabajo. Entonces explícalo. ¿De dónde vienen los regalos si los clientes no existen? Victoria guardó silencio, respirando con dificultad. Espero una explicación, dijo Alexei. Román. Román recompensa a los mejores empleados. Da regalos por un buen trabajo. Román te regala joyas que valen 85.000. Él valora el profesionalismo. ¿Les da esos regalos a todos los empleados? No. Solo a los mejores. ¿Solo a ti? Victoria no respondió. Vika, ¿qué está pasando entre tú y Román? No pasa nada. Es mi jefe. Los jefes no regalan diamantes a sus subordinados. Román no es un jefe cualquiera. Él sabe cómo motivar a la gente. ¿Motivar a qué? A trabajar.
A desarrollarse. Alexei miró a su esposa atentamente. Victoria evitaba su mirada, jugueteaba con el borde de su blusa. Todos los signos de mentira estaban a la vista. ¿Estás enamorada de él? ¿Qué? No. ¿Cómo puedes pensar eso? Entonces, ¿por qué mientes sobre los regalos? No miento. Mientes. Inventas clientes que no existen. Yo no quería que lo malinterpretaras. ¿Malinterpretara qué? Que Román me valora. Empezarías a sentir celos. Ya estoy celoso. ¿Por qué me mientes? Victoria volvió a sentarse en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Alexei, lo estás complicando todo. ¿Yo lo complico? ¿Me mientes durante meses y yo lo complico? Román realmente da regalos. Pero no como un jefe a una subordinada. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Como un amigo. ¿Un amigo? Sí. Nos hemos hecho amigos cercanos. ¿Hasta qué punto cercanos? Hablamos mucho. Él comparte su experiencia, yo le cuento mis planes. Él me entiende. ¿Mejor que tu marido? De otra manera. Román conoce el mundo de los negocios, del éxito. Él puede darme consejos que tú no puedes dar. Alexei sintió una punzada de ofensa. ¿Yo no puedo darte consejos? Puedes. Pero otros. Tú no sabes cómo construir una carrera en ventas. Y él sí. Él ha recorrido ese camino. De gerente a director. ¿Y por eso te regala diamantes? Él invierte en la gente en la que cree. ¿Invierte en ti? En mi desarrollo. ¿Qué desarrollo requiere joyas caras? Victoria se levantó y se dirigió al dormitorio. Estoy cansada de esta conversación. No hemos terminado. Para mí, sí hemos terminado. No quieres entender. ¿Entender qué? Que estoy creciendo. Que tengo nuevas oportunidades. ¿Qué oportunidades? Román me ha ofrecido el puesto de gerente senior. Con un salario el doble de grande. ¿Por qué? Por profesionalismo. ¿Por la amistad cercana? Victoria se detuvo en la puerta del dormitorio. Piensas de una manera repugnante. Pienso lógicamente. Un jefe no regala joyas por 100.000 a una subordinada así como así. Román no es solo un jefe. ¿Entonces quién? Una persona que cree en mí. ¿Más que tu marido? Un marido debe creer por defecto. Román me eligió entre decenas de empleados. ¿Te eligió para qué? Para mi carrera. ¿Solo para tu carrera? Victoria no respondió y se fue al dormitorio. Alexei se quedó en el salón con pensamientos pesados. Su esposa había admitido que tenía una relación especial con Román. No profesional, sino personal. Una amistad cercana con un hombre que le daba regalos caros. Comprendía que esto era solo el principio. Victoria le ocultaba algo y él descubriría exactamente qué. A altas horas de la noche, cuando su esposa ya dormía, Alexei yacía en la cama y analizaba los últimos meses. Las mentiras sobre los clientes, los regalos caros, los cambios en su comportamiento, las constantes referencias a la opinión de Román, todo esto se unía en una imagen inquietante. Pero lo más terrible no eran los regalos. Lo más terrible era que Victoria había dejado de ser su esposa. Se había convertido en una extraña que mentía y ocultaba la verdad. Y esa extraña dormía a su lado, fingiendo ser una esposa cariñosa. Cuarta parte. A mediados de noviembre, Victoria anunció su primer viaje de negocios. Este fin de semana tenemos un curso de formación corporativo en un hotel en las afueras, dijo ella el jueves por la noche, guardando cosas en una pequeña maleta. Román organizó una capacitación para todo el equipo. Alexei levantó la cabeza de su portátil. ¿Qué capacitación? Psicología de ventas, manejo de objeciones de clientes. Román invitó a un formador de la capital, un especialista muy caro. ¿Por qué el fin de semana? Porque entre semana estamos ocupados con los clientes. Román dice que las inversiones en la educación del equipo se recuperan con el aumento de las ventas. Victoria dobló cuidadosamente en la maleta el vestido nuevo, ese mismo, el negro con escote pronunciado, que había comprado hacía un mes. ¿Para qué un vestido tan elegante para un curso? Preguntó Alexei. El sábado por la noche tenemos una cena con socios. Román quiere demostrar que nuestro equipo trabaja a un alto nivel. ¿Puedo ir contigo?
Victoria se giró bruscamente. ¿Para qué? Por nada. Hace tiempo que no salimos juntos de la ciudad. Es un evento de trabajo, Alexei. Solo estarán los empleados y los socios de la empresa. ¿Pero no se puede llevar al cónyuge? Román está en contra. Dice que la vida personal no debe interferir con el desarrollo profesional. Alexei asintió, pero por dentro crecía la irritación. Ese Román, al parecer, tenía una opinión sobre cualquier cosa, y Victoria seguía ciegamente todas sus indicaciones. De acuerdo. ¿A qué hora vuelves el domingo? No lo sé con exactitud. El curso termina a las 6 de la tarde, pero puede alargarse. El viernes por la mañana, Victoria se fue. Alexei se quedó solo en la casa y, por primera vez en mucho tiempo, sintió alivio. La tensión constante de las últimas semanas desapareció y él pudo trabajar y pensar con tranquilidad. Pasó el día frente al ordenador, desarrollando un nuevo sistema de protección para un cliente. El trabajo lo absorbió tanto que se olvidó de la comida y se dio cuenta solo por la noche. Se preparó una cena sencilla y se sentó a leer literatura técnica. A las 10 de la noche le escribió un mensaje a Victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo va el curso? La respuesta llegó media hora después. Todo bien. Mucha información útil. Cansada, me acuesto temprano. Alexei quiso preguntar más detalles, pero decidió no insistir. Victoria ya reaccionaba a sus preguntas de forma cada vez más agresiva. El sábado transcurrió con tranquilidad. Alexei se ocupó de las tareas domésticas que se habían acumulado durante la semana. Limpió la casa, lavó la ropa, fue a la tienda. Las tareas sencillas del hogar lo tranquilizaban y le ayudaban a no pensar en los problemas de su relación. Por la noche, volvió a escribirle a su esposa, ¿qué tal la cena con los socios? La respuesta llegó rápido, excelente. Román nos presentó muy bien. Mañana te cuento más detalles. Alexei se acostó con una ligera preocupación, pero trató de no darle importancia. Quizás él era demasiado desconfiado, como decía Victoria. El domingo por la mañana se despertó tarde y desayunó sin prisas. El día prometía ser libre, podía dedicarse a proyectos personales o simplemente descansar. Puso música y se sentó frente al ordenador. A la 1 del mediodía llegó un mensaje de Victoria, el curso se está alargando. Llego tarde. ¿A qué hora aproximadamente? Respondió Alexei. No sé. Quizás sobre las 9 de la noche. Alexei frunció el ceño. El curso debía terminar a las 6, y ahora Victoria hablaba de las 9 de la noche. 3 horas de retraso le parecían demasiado. Intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a su esposa. Algo en sus mensajes no encajaba, respuestas demasiado breves, frases demasiado generales. A las 7 de la noche llamó a Victoria. El teléfono tardó en contestar, luego se activó el contestador automático. Hola. No puedo contestar, te llamo más tarde. Alexei dejó un mensaje de voz, hola. Solo quería saber cómo estás. Devuélveme la llamada cuando puedas. Victoria no devolvió la llamada. A las 8 de la noche le escribió un mensaje, ¿todo bien? No contestas. La respuesta llegó 20 minutos después, lo siento, estaba en una sesión importante. El teléfono estaba apagado. Terminamos pronto. ¿Cuándo llegas a casa? Sobre las 10. Cansada, quiero volver cuanto antes. Alexei miró el reloj. Las 8:30. Si Victoria realmente llegaba a casa a las 10, significaba que saldría del hotel aproximadamente en ese momento. El viaje duraba 1 hora o 1 hora y media, dependiendo del tráfico. Decidió preparar una cena ligera. Victoria seguramente tendría hambre después de un día largo. Cortó verduras para la ensalada, calentó la sopa que había preparado la víspera. A las 11:30, Victoria aún no había llegado a casa. Alexei le escribió un mensaje, ¿dónde estás? Estoy preocupado. La respuesta llegó de inmediato, el tráfico es horrible. Llevo media hora atascada en la carretera. Llego en 1 hora. Alexei salió al balcón y miró la carretera. Había pocos coches, el domingo por la noche no solía haber tráfico intenso. Pero quizás en la autopista la situación era diferente. Victoria regresó a las 11:30. Parecía cansada, pero no molesta. ¿Qué tal el curso? Preguntó Alexei, abrazándola. Muy productivo.
Román invitó a un especialista realmente bueno. Mucha información nueva. ¿Qué estudiaron concretamente? Técnicas para manejar objeciones, psicología de la toma de decisiones del comprador. Temas complejos, pero útiles. Victoria se dirigió al baño y Alexei escuchó el ruido del agua. Se duchó más tiempo de lo habitual, unos 25 minutos. Cuando salió, de ella emanaba el olor de un gel de ducha caro. ¿Gel nuevo?, preguntó él. En el hotel había buenos cosméticos. Decidí usarlos. Cenaron, y Victoria contó algunas frases generales más sobre el curso. Alexei la escuchaba y comprendía que su esposa evitaba los detalles concretos. Normalmente, hablaba de los eventos de trabajo con lujo de detalles, ahora se limitaba a palabras genéricas. ¿Y qué tal la cena con los socios?, preguntó él. Bien. Román presentó a nuestro equipo, discutimos los planes para el próximo año. ¿Qué socios? Proveedores, distribuidores. Gente con la que trabajamos. ¿Cómo se llaman? Victoria dudó un segundo. Varias personas. No recuerdo todos los nombres. Alexei notó su vacilación, pero decidió no insistir. La conversación ya tomaba un carácter tenso. Al día siguiente, Victoria fue a trabajar a la hora habitual, pero regresó con 2 horas de retraso. ¿Dónde estabas?, preguntó Alexei. Román organizó una reunión con un nuevo cliente. Una transacción muy importante. ¿Qué tal la reunión? Bien. El cliente está interesado. ¿Qué cliente? Un empresario. Quiere comprar varios coches para su empresa. Alexei asintió, pero notó que Victoria volvía a evitar los detalles concretos. Antes, hablaba de los clientes con todo lujo de detalles, quién, qué compraba, qué particularidades de la transacción. Ahora se limitaba a frases generales. Unos días después, aparecieron fotos en sus redes sociales de un restaurante caro. Victoria estaba fotografiada en una mesa elegantemente puesta, pero no se veían los rostros de otras personas. ¿Dónde es esto?, preguntó Alexei, mostrándole la foto. Una cena de negocios con colegas. Román eligió un buen lugar para reunirse con el cliente. ¿Qué cliente? El que compra coches para la empresa. ¿Y por qué no se ve a otras personas en la foto? No querían fotografiarse. Algunos clientes prefieren la confidencialidad. Alexei examinó la foto con más atención. La mesa estaba puesta para 2, no más. Si era una reunión con colegas y un cliente, ¿dónde estaban los demás? ¿Cuántos eran en la mesa? 4. Yo, Román, el cliente y su asistente. Pero la mesa está puesta para 2. Victoria miró la foto y se sonrojó ligeramente. Esa no es toda la mesa. Solo fotografié mi parte. ¿Se pueden ver otras fotos de esa cena? No hay más. Ya te digo, al cliente no le gusta fotografiarse. Alexei comprendió que de nuevo se encontraba en una situación en la que las explicaciones de Victoria sonaban poco convincentes, pero no podía demostrar nada concreto. Su esposa encontraba respuestas plausibles con maestría para todas las preguntas. Está bien, dijo él. Solo tenía curiosidad. No deberías examinar mis fotos con tanta atención, observó Victoria. Parece un control. No te estoy controlando. Solo me intereso por tu trabajo. ¿Te interesas o me estás poniendo a prueba? Alexei comprendió que la conversación volvía a tomar un tono conflictivo. Victoria sabía cómo desviar cualquier discusión hacia acusaciones en su contra. Olvídalo. No importa. Pero por dentro la ansiedad crecía cada día. El comportamiento de su esposa se volvía cada vez más extraño y sus explicaciones cada vez menos convincentes. Diciembre trajo un nuevo nivel de conflictos. Victoria empezó a reaccionar a cada pregunta de Alexei como una ofensa personal. ¿Otra vez estás controlando a qué hora llego?, preguntó ella, cuando Alexei se interesó por la hora a la que estaría en casa. Solo estoy planeando la cena. No, controlas cada uno de mis pasos. Román dice que los celos son señal de inseguridad. Alexei dejó la taza sobre la mesa y miró a su esposa. Victoria estaba frente al espejo, ajustándose su nuevo peinado, un caro arreglo que ahora se hacía cada semana. ¿Román es psicólogo? Tiene mucha experiencia en la vida. Ha visto cómo los celos destruyen familias. ¿Qué familias? Varias. Aliosa,
Haces demasiadas preguntas. No es sano. Victoria tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Alexei notó que llevaba zapatos nuevos, caros, de tacón alto, completamente inadecuados para el clima invernal. ¿Para qué esos zapatos con este frío? Tenemos una reunión importante con un cliente. Román dice que los detalles crean una impresión. En la oficina hace calor, pero afuera hay menos 15 grados. Iré en coche. No me congelaré. ¿En qué coche? El tuyo está en el taller. Victoria dudó en la puerta. Román me llevará. Tenemos la reunión en el mismo lugar. ¿Te lleva a menudo? A veces. Somos colegas. ¿Colegas o es tu jefe? Jefe. Pero eso no significa que no podamos ir juntos por asuntos de trabajo. Alexei asintió, pero la irritación crecía dentro de él. Victoria mencionaba cada vez con más frecuencia los viajes compartidos con Román y eso le preocupaba. Bien. ¿A qué hora volverás? No lo sé. La reunión podría alargarse. ¿Hasta qué hora? Aliosa, otra vez empiezas. No puedo decir exactamente cuánto durará una reunión de negocios. No empiezo. Solo quiero saber si debo prepararte la cena. No la prepares. Si tengo hambre, picaré algo. Victoria salió, dando un portazo. Alexei se quedó solo con pensamientos pesados. Cada conversación con su esposa se convertía en un conflicto, cada pregunta era percibida como una acusación. Se sentó frente al ordenador e intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a Victoria. Algo estaba pasando, y lo sentía cada vez más claramente. Por la noche, Victoria regresó a las 10:30. Desprendía el olor de un restaurante caro y perfume masculino. ¿Cómo fue la reunión? Preguntó Alexei. Bien. El cliente está interesado en la compra. Hueles a perfume de hombre. Victoria se giró bruscamente hacia él. ¿Qué? Hueles a perfume masculino. Estábamos sentados en una habitación pequeña. Román usa perfume caro, el olor pudo haberse adherido a mi ropa. Un olor muy fuerte. Aliosa, ¿hablas en serio? ¿Me estás oliendo como un perro? No te estoy oliendo. Solo lo noté. Lo notaste y enseguida empezaste a sospechar algo malo. Román tiene razón, los celos convierten a las personas en paranoicas. Alexei se dio cuenta de que había caído en la trampa de nuevo. Victoria, con maestría, desviaba la conversación de las explicaciones a las acusaciones hacia él. No soy paranoico. Solo me sorprendió. ¿Sorprendió qué? ¿Qué trabajo con hombres? ¿Qué nos sentamos en la misma habitación? No, no quise decir eso. ¿Entonces qué? Explícame qué es lo que te preocupa exactamente. Alexei se dio cuenta de que no podía formular sus sospechas de forma concreta. No tenía hechos, solo intuición y una creciente ansiedad. Nada concreto. Simplemente, últimamente has cambiado. ¿Cambiado cómo? Te has vuelto más distante. Casi no hablamos de verdad. Hablamos. Pero tú conviertes cada conversación en un interrogatorio. No estoy haciendo interrogatorios. Sí, los haces. ¿Dónde estuviste? ¿Con quién? ¿A qué hora vuelves? ¿Por qué hueles a perfume? Eso no es una conversación, es control. Victoria se sentó en el sofá y lo miró con una expresión de cansancio e irritación. Román dice que las mujeres exitosas a menudo enfrentan los celos de sus maridos. Los hombres no pueden aceptar que su esposa se desarrolle más rápido que ellos. Me alegro de tu desarrollo. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué cada uno de mis éxitos te causa sospechas? ¿Qué éxitos? Nuevos clientes, mayores ingresos, el reconocimiento de la gerencia. Román dice que soy una de las mejores empleadas. Eso es bueno. Me alegro por ti. No lo parece. Pareces más preocupado que contento. Alexei se dio cuenta de que la conversación había llegado a un punto muerto. Dijera lo que dijera, Victoria lo interpretaba como una manifestación de celos o desconfianza. Quizás deberíamos hablar con calma, propuso. Sin acusaciones ni defensas. ¿De qué hablar? De nosotros. De lo que está pasando en nuestra relación. Victoria suspiró. Román dice que las relaciones se destruyen cuando uno de los socios no está dispuesto a aceptar los cambios del otro. Otra vez Román.
Sí, otra vez Román. Porque es un hombre inteligente y con mucha experiencia. ¿Y yo no tengo experiencia? Tú tienes la experiencia de sentarte en casa frente al ordenador. Román se comunica con la gente, construye negocios, resuelve tareas complejas. Alexei sintió una punzada de ofensa. Victoria nunca antes había menospreciado su trabajo. Mi trabajo también es importante. Claro que es importante. Pero no te da una comprensión de las relaciones humanas. ¿Y Román sí? Román muestra cómo viven las personas exitosas. Cómo piensan, a qué aspiran. ¿Y a qué aspiran? A más. Al desarrollo, a nuevas oportunidades. Victoria se levantó del sofá y se dirigió al dormitorio. Estoy cansada. Mañana tengo que levantarme temprano. Vika, espera. ¿Qué? ¿Quizás realmente deberíamos vivir separados? ¿Pensar en la relación? Victoria se detuvo y se giró lentamente hacia él. ¿Tú quieres eso? No lo sé. Pero me parece que nos estamos alejando el uno del otro. ¿Nos estamos alejando o tú no puedes aceptar mis cambios? Quizás ambas cosas. Victoria lo miró fijamente durante mucho tiempo y en sus ojos brilló algo parecido al alivio. Bien. Lo pensaremos. Ella se fue al dormitorio y Alexei se quedó en la sala con la sensación de que algo importante acababa de suceder. Victoria no intentó disuadirlo de la idea de una separación temporal. Es más, aceptó la propuesta con calma, casi con disposición. Al día siguiente, Victoria se fue a trabajar temprano y regresó tarde. Durante la cena, apenas hablaron. El ambiente en la casa se volvió tenso y frío. He pensado en tu propuesta, dijo Victoria mientras veían la televisión. Quizás realmente deberíamos tomarnos un descanso. ¿Qué descanso? Podría quedarme en casa de una amiga unas semanas. Ambos pensaremos en nuestra relación. ¿Qué amiga? Es Svetlana. Ella vive sola, hay espacio suficiente. Alexei asintió. Svetlana era colega de Victoria, la conocía desde hacía varios años. ¿Cuándo quieres mudarte? El fin de semana. Recogeré las cosas que necesito por ahora. Bien. Llegaron a un acuerdo fácilmente, casi sin emociones. Alexei entendía que era extraño, normalmente, tales decisiones se tomaban después de largas discusiones y angustias. Pero Victoria parecía dispuesta a la separación, como si hubiera estado esperando esta propuesta. El viernes por la noche, ella preparó una maleta grande con sus cosas. ¿Es todo lo que necesitas? Preguntó Alexei. Por ahora, sí. Si necesito algo más, pasaré a recogerlo. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte con Svetlana? No lo sé. Veremos. Victoria lo besó en la mejilla, formalmente, sin calidez. Nos llamamos, dijo ella. Bien. Alexei la acompañó hasta la puerta y se quedó solo en el apartamento. El silencio le pareció inusual, pero no desagradable. Por primera vez en varios meses, podía pensar con calma, sin la tensión constante. Entendía que su relación estaba en crisis, pero no sabía cómo salir de ella. Victoria cambiaba a ojos vista. Y esos cambios lo asustaban. Pero quizás la separación les ayudaría a ambos a entender lo que realmente querían. Por la noche, le escribió un mensaje a Victoria, ¿llegaste bien? ¿Todo en orden? La respuesta llegó una hora después, todo bien. Svetlana me recibió. Gracias por entender. Alexei se acostó solo por primera vez en 6 años de matrimonio. La cama parecía demasiado grande, pero el sueño llegó rápido. La tensión constante de los últimos meses había disminuido, y por fin pudo relajarse. Pasó una semana desde que Victoria se mudó con Svetlana. Alexei vivía solo, acostumbrándose gradualmente al silencio y a la ausencia de tensión constante. Se escribían esporádicamente, mensajes cortos sobre asuntos cotidianos, nada personal. El miércoles por la noche, Victoria vino a recoger ropa de invierno. ¿Cómo estás? Preguntó Alexei al abrir la puerta. Normal. Con Svetlana es cómodo, es una buena compañera de piso. Victoria entró en el dormitorio y comenzó a guardar la ropa en una maleta. Alexei la observaba desde el umbral, su esposa parecía descansada, incluso más joven. En su cuello brillaban unos pendientes de oro nuevos que él no había visto antes. Bonitos pendientes. ¿Nuevos? Sí, los compré la semana pasada.
Victoria tocó la joya con despreocupación. Decidí darme un capricho. Parecen caros. Román dice que las personas exitosas deben lucir acordes, incluso en periodos difíciles. Alexei notó que incluso ahora, viviendo separados, Victoria seguía refiriéndose a la opinión de Román. Esto lo puso en guardia. ¿Y el trabajo? Bien. Román está contento con mis resultados. Dice que muestro una excelente dinámica. Me alegro por ti. Victoria asintió y continuó recogiendo sus cosas. Alexei notó que no solo se llevó ropa de invierno, sino también vestidos de verano que obviamente no necesitaría en los próximos meses. ¿Para qué la ropa de verano? Por si acaso. Quizás me vaya de vacaciones. ¿A dónde? Aún no lo sé. Román sugirió un viaje corporativo a países cálidos. ¿Cuándo? En febrero. Pero de momento son solo planes. Victoria cerró la maleta y se dirigió a la salida. En la puerta, se giró. Aliosa, creo que necesitamos más tiempo. Para entender lo que queremos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Un mes, quizás 2. Alexei asintió. Se esperaba esta conversación. Bien. Como digas. Gracias por entender. Victoria se fue, y Alexei se quedó con la sensación de que su matrimonio se desmoronaba lentamente. Pero lo extraño era que no sentía un dolor agudo. Más bien un alivio de que los conflictos constantes hubieran terminado. Al día siguiente, decidió lavar la ropa acumulada. Recogió la colada de la cesta y encontró un pequeño bolso negro de Victoria que ella había olvidado ayer. El mismo que su esposa había llevado al trabajo los últimos meses. Alexei tomó el bolso para dejarlo a un lado, pero la cremallera estaba mal cerrada y se abrió accidentalmente. El contenido se desparramó por el suelo. Cosméticos, llaves, un cable de teléfono, caramelos de menta, objetos femeninos normales. Empezó a recogerlos y encontró un recibo de una farmacia. El producto, condones Thorax Invisible, paquete de 12 unidades. Alexei se quedó inmóvil, sosteniendo el recibo en sus manos. Su corazón latió más rápido. Él y Victoria nunca habían usado condones de esa marca. Siempre habían usado Contex, que él mismo compraba en la farmacia más cercana. La fecha de compra, martes. Ese día, Victoria dijo que se quedaba hasta tarde en el trabajo por una reunión importante con un cliente. Regresó a las 10:30, explicando el retraso por largas negociaciones. Olía a restaurante caro y perfume masculino. Alexei se sentó en el sofá, sin soltar el recibo. Todas las sospechas de los últimos meses de repente tomaron una forma concreta. Regalos caros de clientes agradecidos, cambios de comportamiento, retrasos constantes en el trabajo, el olor a perfume ajeno, pendientes nuevos, todo encajaba en un cuadro claro. Sacó su teléfono y le escribió a Victoria: «¿Olvidaste el bolso? ¿Lo recogerás?» La respuesta llegó unos minutos después: «Sí, lo olvidé. Pasaré por él esta noche después del trabajo». «Bien. Estaré en casa». Alexei volvió a meter el recibo en el bolso e intentó calmarse. Quizás había alguna explicación. Quizás Victoria no había comprado los condones. ¿Pero quién entonces? ¿Y por qué el recibo estaba en su bolso? Pasó el día en pensamientos atormentadores. No podía trabajar, sus pensamientos volvían constantemente al recibo. Intentó encontrar explicaciones inocentes, pero cada una sonaba poco convincente. Para el almuerzo, tomó una decisión: tenía que verificar. Si Victoria realmente le estaba siendo infiel, él tenía que saberlo. Alexei abrió el navegador y comenzó a buscar información sobre Román Sokolov. La búsqueda arrojó resultados rápidamente. Román Vladimirovich Sokolov, de 44 años, director regional de una cadena de concesionarios de automóviles. Casado, 2 hijos. En las fotos, un hombre alto con una mirada segura y un traje caro. En la sección de contactos de la página web corporativa, se indicaban su correo electrónico de trabajo y su número de teléfono. Alexei encontró la dirección de la oficina principal del concesionario, pero eso no le aportaba mucho. Intentó buscar a Román en las redes sociales. El perfil era privado, pero algunas fotos estaban disponibles. En una de ellas, Román estaba de pie junto a un coche caro, con el telón de fondo de un complejo residencial de lujo en el centro de la ciudad. Alexei amplió la foto e intentó distinguir los detalles.
Un edificio alto con ventanas panorámicas, un acabado de fachada caro. Copió la imagen e intentó encontrar esa casa mediante una búsqueda de imágenes. El resultado apareció unos minutos después, el complejo residencial Panorama, apartamentos de lujo en el centro. En la página web de la constructora había planos y precios. Los apartamentos costaban a partir de 15 millones. Alexei anotó la dirección y continuó la búsqueda. En las noticias corporativas del concesionario, encontró una mención de que la empresa alquilaba apartamentos de servicio para altos directivos. Quizás Román tenía una vivienda de servicio en el centro. Para la noche, había elaborado un plan. Si Victoria realmente se estaba viendo con Román, tendrían que verse en algún lugar. Lo más probable es que fuera en su apartamento de servicio, que era más seguro que los hoteles o restaurantes. Victoria llegó a las 7 de la tarde. Hola. ¿Dónde está el bolso? En la mesa del pasillo. Ella tomó el bolso y se dirigió a la puerta, pero Alexei la detuvo. Espera. Necesitamos hablar. ¿De qué? Del recibo de la farmacia en tu bolso. Victoria se detuvo en la puerta. Alexei vio cómo sus hombros se tensaban. ¿Qué recibo? De los condones. Fecha de compra, martes. Victoria se giró lentamente hacia él. En su rostro se reflejó confusión, luego irritación. ¿Rebuscaste en mi bolso? Se abrió accidentalmente cuando estaba guardando tus cosas. ¿Y decidiste examinar el contenido? Estaba recogiendo lo que se había caído. El recibo me llamó la atención. ¿Y qué? Nunca compramos condones de esa marca. Victoria dejó el bolso en el suelo y lo miró con fría furia. ¿De verdad me estás interrogando por un recibo? No estoy interrogando. Solo quiero entender. ¿Entender qué? ¿Para qué necesitas condones? Quizás los compré para nosotros. Por si nos reconciliábamos. ¿Condones que nunca usamos? Román dice que las cosas de calidad son una inversión en la relación. Alexei sintió como algo se rompía dentro de él. Incluso ahora, cuando había encontrado una prueba directa, Victoria seguía mintiendo y refiriéndose a Román. ¿Román te aconseja qué condones comprar? No Román específicamente. Solo, él habla de la importancia de la calidad en todo. Vika, basta. Sé lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Me estás siendo infiel con Román. Victoria se enderezó bruscamente. ¿Qué? Todos estos meses. Los regalos caros, los retrasos en el trabajo, las cenas corporativas. Te acuestas con él. ¿Estás loco? Entonces explica el recibo. Ya lo expliqué. Con mentiras. Aliosa, eres un paranoico. Román tiene razón, los celos destruyen a las personas. Alexei se dio cuenta de que la conversación era inútil. Victoria lo negaría todo hasta el final. Bien, dijo con calma. Entonces yo mismo encontraré las respuestas a mis preguntas. ¿Qué quieres decir? Mañana comprobaré dónde estuviste el martes por la noche. Victoria palideció. ¿Cómo vas a comprobarlo? Tengo mis métodos. Fue un farol, pero funcionó. En los ojos de Victoria brilló el miedo. Alyosha, no hagas tonterías. ¿Qué tonterías? Si dices la verdad, no encontraré nada. No tienes derecho a controlarme. No controlo. Busco la verdad. Victoria tomó su bolso y se dirigió rápidamente a la puerta. Haz lo que quieras. No tengo nada que probarte. Entonces, hay algo que esconder. Se detuvo en el umbral. Piensa lo que quieras, Aliosa. Nuestro matrimonio ya terminó de todos modos. ¿Por Román? Por tu suspicacia. Victoria salió, dando un portazo. Alexei se quedó solo con la claridad final, su esposa le era infiel y él lo demostraría. Al día siguiente, se tomó el día libre en el trabajo y fue al centro de la ciudad. El complejo residencial Panorama era exactamente como en la fotografía, un edificio de lujo con ventanas panorámicas y un acabado caro. Alexei aparcó enfrente y esperó. A las 6:30 de la tarde, vio una figura familiar. Victoria se dirigía al portal. Llevaba el mismo vestido negro con un escote pronunciado que había comprado para las cenas corporativas. Unos minutos después, se encendió una luz en la ventana del 9º piso. Alexei sacó los prismáticos que había cogido del coche e intentó distinguir los detalles.
En la ventana aparecieron fugazmente dos figuras, una femenina y una masculina. Esperó otra hora, observando la ventana. La luz no se apagó, las siluetas aparecían periódicamente en la ventana. No quedaban dudas, Victoria no estaba sola allí. A las 8:30, Alexei subió al portal. El conserje preguntó a quién iba a ver, pero él dijo que se encontraba con un amigo y que conocía el número del apartamento. El ascensor lo llevó al 9º piso. El pasillo estaba vacío y silencioso. Alexei caminó por los apartamentos, escuchando. De la puerta del número 19 llegaban voces amortiguadas, una masculina y una femenina. Reconoció la voz de Victoria. Ya no puedo vivir así. Todo saldrá bien. Pronto te divorciarás. ¿Y si él sospecha algo? No sospechará. Eres inteligente. Alexei pegó la oreja a la puerta. La conversación se oía indistintamente, pero el sentido era claro. Victoria estaba discutiendo con el hombre su relación y el divorcio. Intentó girar el pomo de la puerta. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave, solo entreabierta. Al parecer, se sentían seguros. Alexei abrió lentamente la puerta y entró en el recibidor. El apartamento estaba lujosamente amueblado, muebles de cuero, electrodomésticos modernos, cuadros en las paredes. Las voces venían de la sala. Recorrió el pasillo y se detuvo ante la puerta entreabierta del dormitorio. Lo que vio superó sus peores expectativas. Victoria estaba acostada en la cama junto a un hombre alto de pelo oscuro. Roman Sokolov lo reconoció por las fotos de internet. Evidentemente, no estaban ocupados solo en conversar. ¿Cuándo te divorciarás definitivamente?, preguntó Roman, acariciando el hombro de Victoria. Pronto. Él ya ha aceptado la separación. Creo que en un mes o dos estará todo formalizado. Excelente. Entonces no tendremos que escondernos. ¿Y qué pasa con tu esposa? ¿Con Olga? Ella no sospecha nada. Cree que trabajo hasta tarde. Alexei se quedó de pie en el umbral de la puerta, sintiendo cómo la ira crecía dentro de él. 6 años de matrimonio, y así terminaba, su esposa en la cama con otro hombre, planeando un divorcio. ¿Y si Aliosa se entera de algo?, continuó Victoria. ¿Qué puede enterarse? Eres cuidadosa. Ayer encontró un recibo de condones en mi bolso. Román se incorporó sobre un codo. ¿Qué dijiste? Que los compré para nosotros. Por si nos reconciliábamos. ¿Lo creyó? No lo sé. Se volvió desconfiado. Amenazó con comprobar dónde estuve el martes. ¿Qué compruebe? No encontrará nada. Alexei no aguantó más. Empujó bruscamente la puerta y entró en el dormitorio. Sí lo hará, dijo con frialdad. Victoria y Román se levantaron de la cama de un salto. Victoria gritó de la sorpresa, Román intentó cubrirse con una sábana. Aliosa. Victoria estaba pálida como la cera. ¿Qué haces aquí? Comprobando dónde estuviste el martes, respondió Alexei, mirándola con asco. Resulta que aquí. Con él. Román intentó levantarse de la cama, pero Alexei fue más rápido. Se abalanzó sobre él y lo golpeó en la cara. Román cayó de nuevo sobre la cama. ¡Maldito bastardo!, gritaba Alexei, asestando otro golpe. Destruiste mi familia. Aliosa, para. Victoria intentó detenerlo, pero él la apartó. Román intentó defenderse, pero Alexei estaba en un estado de furia. Lo golpeó en el estómago, luego otra vez en la cara. Román se dobló por la mitad. Lárgate de aquí, gritó Alexei. Y no te acerques más a mi esposa. Ya no es tu esposa. Jadeó Román. Cállate. Alexei lo golpeó una vez más, y Román perdió el conocimiento. Victoria gritaba, intentando detener la pelea, pero era demasiado tarde. Vístete y lárgate, dijo Alexei, girándose hacia su esposa. Aliosa, no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Me estás siendo infiel con este bastardo. ¿Puedo explicar? No hay nada que explicar. 6 años de matrimonio por un recibo de condones. Felicidades. Victoria empezó a vestirse, sollozando. Román recuperó el conocimiento y también empezó a buscar su ropa, sujetándose la nariz rota. Esto no ha terminado todavía, murmuró. Para ti esto es solo el principio, respondió Alexei.
sabré todo sobre ti. Y tu esposa también lo sabrá. Román palideció. No te atreverías. Sí me atreveré. Y no solo tu esposa. Todos sabrán qué clase de canalla eres. Alexei salió del apartamento, dejándolos. En el ascensor, sintió un extraño alivio. Por fin, todo estaba claro. Ni dudas, ni excusas. Victoria le era infiel y ahora lo sabía con certeza. En la calle, se sentó en el coche y permaneció allí un buen rato, intentando calmarse. Le temblaban las manos por la adrenalina, la cara le ardía de rabia. Pero la decisión estaba tomada, el matrimonio había terminado. Ahora tenía que pensar qué hacer a continuación. Sacó su teléfono y le escribió a Victoria: mañana pido el divorcio. No intentes contactarme. No hubo respuesta. Y no la necesitaba. Todo se había dicho en aquel apartamento del 9º piso. Alexei encendió el coche y se dirigió a casa. Por delante tenía una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin Victoria. Y estaba preparado para ella. Pasó un año desde el día en que Alexei encontró el recibo de los condones en el bolso de Victoria. 12 meses que cambiaron su vida por completo. Estaba sentado en una cafetería junto a su nueva oficina y revisaba los mensajes en su teléfono. Su trabajo como administrador de sistemas en una gran empresa de TI le reportaba un 40% más de dinero que su puesto anterior. El cambio se produjo en marzo, 2 meses después del divorcio. El divorcio transcurrió de forma relativamente tranquila. Alexei se quedó con el apartamento, él pagaba la hipoteca, y quedaban muchos años por pagar, y el tribunal tuvo en cuenta este hecho. Victoria no discutió, solo se llevó sus efectos personales y el coche. Pero la calma era engañosa. Alexei dedicó varios meses a recopilar información sobre Román Sokolov. La venganza requería paciencia y profesionalidad. Primero, Alexei estudió la huella digital de Román. Redes sociales, perfiles corporativos, menciones en publicaciones de negocios. Román era activo en Internet, subía fotos de coches caros, restaurantes, vacaciones. Un típico nuevo rico al que le gustaba mostrar su estatus. Alexei creó un perfil falso en LinkedIn bajo el nombre de un consultor de TI y le envió a Román una solicitud para añadirlo a sus contactos. Román aceptó la solicitud, al parecer, consideraba útil ampliar sus conexiones profesionales. A través del perfil falso, Alexei obtuvo acceso a información corporativa. Román a menudo compartía noticias de la empresa, fotos de eventos corporativos, planes de desarrollo empresarial. El siguiente paso fue el reconocimiento técnico. Alexei encontró la página web oficial de la cadena de concesionarios y comenzó a estudiar su arquitectura. La página estaba construida sobre un CMS popular con varias vulnerabilidades conocidas. Alexei utilizó una inyección SQL en el formulario de contacto del sitio web. La vulnerabilidad le permitió acceder a la base de datos con información sobre clientes y transacciones. Pero esto era solo el principio. A través de la base de datos, encontró las direcciones IP internas de la red corporativa. El siguiente paso fue un ataque a los servicios internos. Alexei utilizó una combinación de ingeniería social y métodos técnicos. Llamó al departamento de TI del concesionario, presentándose como un empleado de la empresa contratista que mantenía los servidores. Buenos días, tenemos un problema con el acceso al servidor de contabilidad. ¿Podría darnos una contraseña temporal para el diagnóstico? ¿Qué empresa?, preguntó el administrador de sistemas. Tax Service Plus. Mantenemos sus servidores bajo contrato. Un momento, déjeme comprobar, el administrador encontró una mención de esa empresa en los documentos. Bien, la contraseña temporal es Tech Service 2024. Válida hasta el final del día. Alexei obtuvo acceso a la red interna del concesionario. Ahora podía examinar archivos, documentos, correspondencia de empleados. Lo que Alexei descubrió en el sistema corporativo superó sus expectativas. Román no solo le era infiel a su esposa con subordinadas, sino que había creado todo un esquema de evasión de impuestos. En la carpeta Finanzas Personales del servidor de Román, había documentos que revelaban la magnitud del fraude. Esquema gastos ficticios. Facturas infladas por el alquiler de oficinas, costo real, 300.000 al mes, en la contabilidad, 800.000. Servicios de consultoría inexistentes, empresas fantasma emitían facturas por 2 millones al año.
Gastos de viaje falsos. Román viajaba a Europa cada mes, pero en realidad estaba en la ciudad. Esquema salarios grises. Salarios oficiales de los altos directivos, 50.000 rublos. Ingresos reales a través de empresas pantalla, de 300 a 500.000. Ahorro en impuestos, alrededor de 1 millón de rublos al mes. Esquema sobornos de proveedores. Precios inflados de los automóviles, margen del 30% en lugar de 15%. Comisiones de los distribuidores del 10% del valor de la transacción. Ocultación de ingresos a través de cuentas offshore. El monto total de los ingresos ocultos ascendía a más de 15 millones de rublos en 2 años. La información recopilada debía presentarse de tal manera que la autoridad fiscal pudiera entender fácilmente los esquemas. Alexei creó un informe detallado con anexos. Alexei entendía que entregar la información a la autoridad fiscal era solo la mitad del trabajo. Debía asegurarse de que Román no pudiera ocultar las huellas ni destruir las pruebas. Alexei planeó la operación en varios frentes simultáneamente. Frente 1, Autoridad Fiscal. El lunes por la mañana, envió un correo electrónico anónimo a la Administración Regional del Servicio Federal de Impuestos. El correo iba acompañado de un paquete completo de documentos e instrucciones detalladas sobre dónde buscar pruebas adicionales. Frente 2, la esposa de Román. Alexei creó una cuenta falsa en una red social y envió a Olga Sokolova un mensaje: su esposo le está siendo infiel con una subordinada. Aquí tiene las pruebas. El mensaje iba acompañado de fotos de Román y Victoria de un hotel que había encontrado en el teléfono de Román. Frente 3, Seguridad Corporativa. Envió un correo electrónico anónimo a la sede de la cadena de concesionarios con información sobre las irregularidades financieras del director regional. Frente 4, Socios comerciales. Alexei distribuyó información sobre los esquemas fraudulentos a los principales proveedores y distribuidores. Muchos de ellos también sufrían por los precios inflados y los sobornos. Alexei realizó todas las acciones a través de la red de anonimización Tor, utilizando servidores VPN en diferentes países. Creó cuentas falsas a través de direcciones de correo electrónico desechables. Envió los documentos desde ordenadores públicos en cibercafés. Eliminó todos los rastros de su presencia en el sistema corporativo del concesionario, limpió los registros de acceso y borró los archivos temporales. Sus habilidades profesionales como administrador de sistemas le permitieron trabajar de forma prácticamente invisible. El efecto superó todas las expectativas. Una semana después de enviar los documentos, comenzó una inspección fiscal en el concesionario. Román intentó ocultar las huellas, pero era demasiado tarde, los investigadores sabían dónde buscar. Román fue despedido de su puesto como director regional. Se le abrió una causa penal por el delito de evasión fiscal a gran escala. Olga Sokolova solicitó el divorcio. Exigió manutención para sus 2 hijos y la mitad de los bienes gananciales. El tribunal accedió a sus demandas. La investigación congeló todos los activos de Román. El apartamento de lujo en el centro, la casa de campo, los coches caros, todo fue embargado. Román intentó huir al extranjero, pero fue detenido en el aeropuerto. Su nombre fue incluido en la lista de personas con prohibición de salida. El tribunal condenó a Román a 7 años de prisión y a una multa de 20 millones de rublos. Victoria perdió su trabajo inmediatamente después del despido de Román. La nueva dirección del concesionario llevó a cabo una investigación interna y descubrió que varios empleados recibían primas no oficiales por silenciar las irregularidades fiscales. Alexei lo sabía por conocidos en común. Victoria intentó encontrar trabajo en otros concesionarios, pero su reputación la seguía. Nadie quería contratar a un empleado relacionado con un caso escandaloso de evasión fiscal. En diciembre, consiguió un trabajo como vendedora en una tienda de ropa común. Su salario era de 25.000, 4 veces menos de lo que ganaba en el concesionario. Tuvo que dejar el apartamento de alquiler y Victoria se mudó con su madre. Alexei a veces veía a Victoria en las redes sociales. Las fotos de restaurantes caros habían desaparecido, solo quedaban raras selfies con tristes leyendas sobre la importancia de valorar las alegrías simples de la vida. Él mismo había cambiado radicalmente su vida. El nuevo trabajo no solo le reportaba más dinero, sino también satisfacción profesional. Se dedicaba a proteger sistemas corporativos de ataques de hackers, una ironía del destino. En la empresa, conoció a Ana, una programadora de 30 años. Inteligente, honesta, sin tendencias a la manipulación.
Llevaban saliendo medio año y Alexei sentía que estaba listo para volver a confiar. ¿Alexei Nikolayevich? Una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Levantó la cabeza y vio a Ana. Se acercó a su mesa en la cafetería, sonriendo. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Puedo sentarme? Claro. Ana se sentó enfrente y pidió un café. Discutieron el trabajo, los planes para el fin de semana, un nuevo proyecto de ciberseguridad. Una conversación sencilla, sin segundas intenciones ni significados ocultos. Por la noche, cuando Alexei regresó a casa, recibió un mensaje de un número desconocido. Aliosa, soy Vika. ¿Podemos hablar? Miró la pantalla durante mucho tiempo. No se habían comunicado desde febrero, cuando finalizaron el divorcio. ¿De qué? Escribió. De nosotros. De lo que pasó. Entendí muchas cosas. ¿Entendiste qué? Que cometí un error. Que perdí a la persona más importante de mi vida. Alexei salió al balcón. El aire invernal era frío y fresco. Pensó en qué responder. Es tarde, Vika. ¿Por qué tarde? Podemos empezar de nuevo. No, no podemos. Aliosa, he cambiado. Entendí que perseguía un espejismo. Román resultó ser un estafador y tú fuiste honesto y confiable. ¿Lo entendiste solo cuando él fue a la cárcel? Una larga pausa. Luego. Lo entendí antes. Pero me daba vergüenza admitirlo. ¿Admitir qué? Que te traicioné. Que le creía a un extraño más que a mi marido. Alexei leyó los mensajes y sintió un extraño vacío. Victoria escribía las palabras correctas, pero no le provocaban ninguna emoción. ¿Qué quieres? Escribió. Quiero pedir perdón. Y tratar de recuperar lo que perdimos. No perdimos nada. Tú hiciste una elección. Una elección incorrecta. Pero la hiciste. Y ahora vives con las consecuencias. Aliosa, dame una oportunidad. Nos vemos, hablamos con calma. Alexei pensó mucho en la respuesta. Una parte de él quería reunirse, por curiosidad, por el deseo de escuchar toda la verdad. Pero otra parte entendía que era inútil. No, Vika. Todo ha terminado. Por favor. No. Apagó el teléfono y se acostó. Mañana era día de trabajo, y por la noche planeaba reunirse con Ana. La vida continuaba, y no había lugar para el pasado en ella. Por la mañana, Alexei se despertó con una sensación de plenitud. Hace un año, su vida se desmoronó por un recibo de condones. Pero de las ruinas, había construido algo nuevo, más honesto, más consciente. Victoria recibió lo que merecía. Román también. Y él obtuvo la libertad de la mentira y la oportunidad de empezar de nuevo. La venganza no solo fue dulce, sino justa. Alexei usó sus habilidades profesionales no para destruir, sino para restaurar la justicia. Román había engañado al Estado, a los socios y a los empleados durante años. Ahora respondía por sus crímenes. Alexei se vistió, desayunó y se fue al trabajo. En su bolsillo estaba el teléfono con mensajes sin leer de Victoria. No tenía intención de leerlos. El pasado se quedó en el pasado. El futuro apenas comenzaba. Y en ese futuro no había lugar para la traición, la mentira y los sentimientos falsos. Solo honestidad, profesionalidad y amor verdadero.